Señor Jesucristo. Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios porque nos permite estar en su casa. Amén. Es bueno y es bendición para ti y para mí estar en la casa de Dios. Porque aquí podemos expresar de manera más libre, y a veces no porque afuera no se pueda, sino porque nos da pena, no lo acostumbramos, estamos en otras ocupaciones, y aquí venimos y estamos concentrados en la presencia de Dios, en su palabra, y con un deseo de recibir de Él, pero también de darle a Él. ¿Cuántos han venido en este día a recibir del Padre algo? ¿Amén? ¿Y cuántos han venido también a darle al Padre su vida, su corazón? ¿Amén? Yo sé que todos, gloria al Señor. Seguiremos hoy, hermanos, con esta clase acerca del libro de Timoteo, que yo espero que esté siendo bendecida su vida. Es un tesoro este estudio, es un tesoro esta palabra como todo en la Biblia, pero es muy hermoso ver cómo las distintas partes de estas epístolas, de estas cartas, y a poder aplicarlas, y no solamente eso, sino ver cómo se están aplicando y cómo Dios las ha aplicado en nuestras vidas, hermanos. Hay cosas que no entendemos, y cuando empezamos a estudiar la palabra de Dios, Dios trae a nuestra mente, a nuestro corazón, un entender del por qué a veces suceden cosas en nuestras vidas. Y esto es bueno. Acompáñeme por favor a 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1. Aleluya. Le voy a pedir que se ponga de pie cuando ya lo tenga. 1 Timoteo 3, 1. Gloria al Señor. Un saludo a nuestros hermanos y bendiciones a los que están ahí en su casa o están viendo esta en grabación. Dios les bendiga. ¿Lo tenemos? Solo vamos a leer el versículo 1. ¿Está conmigo? Vamos a leerlo juntos con voz fuerte. Dice la palabra de Dios: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Si alguno anhela obispado, ¿qué dice? Cierra tus ojos. Padre, en esta mañana, en esta tarde, te damos gracias, Señor, por tu amor. Gracias porque tu palabra, Señor, trae vida a nuestra mente, a nuestra alma, incluso a nuestro cuerpo, Señor. Porque ahí, Señor, es donde encontramos la bendición, mi Dios. Gracias, Señor, por este recurso que nos dejaste de tu palabra escrita, Señor, que es viva, que es verdadera, Señor, que es útil, mi Dios, y que sobre todo trae formación, Señor, y trae bendición, Padre, a todo aquel que la escucha. Hoy te pido que me ayudes a trazar las ideas de tu palabra de forma precisa, correcta, pero sobre todo que tu Espíritu Santo hable al corazón, Señor, de cada uno de nosotros, mi Dios. Te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Gloria al Señor Jesús. Mire, desde que era muy pequeño yo, ya hace algún tiempo, algunos añillos, yo tuve la bendición de tener unos maestros, hermosos maestros de la palabra de Dios, instrumentos que Dios usó para formar áreas en mi vida, hermano. ¿Sí? Desde la manera como comportarme, porque quiero que sepas que en la iglesia aprendemos la manera correcta de comportarnos, no solo aquí en la iglesia, sino allá afuera en nuestro trabajo, en la calle, en la casa, etcétera. ¿Cómo comportarnos? Lo aprendemos aquí. ¿Sabe dónde viene escrito esas normas? En la palabra de Dios. ¿Sí?
Y les decía, tuve tremendos maestros que muchos de ellos fueron incluso, y hasta la fecha son amigos muy cercanos a mi corazón. Obviamente usted no los conoce, pero no sé, mis hermanos, Martín Rodríguez, hermana Irma Torres, hermana Margarita Gámez, muchos, ¿no? Yo tengo una larga y larga lista, ¿sí? de gente que el Señor utilizó para bendecirme. Y le estoy hablando de cuando yo tenía 6, 7 años de edad, hermano. Y yo me acuerdo de su nombre y su apellido. ¿Qué tanto impactaría en mi vida? ¿Sí? Que todavía yo les tengo muy presentes. Y de tiempo en tiempo platico con ellos y recordamos y sigo siendo ministrado por ellos. ¿Sí? El Señor los sigue utilizando porque siguen siendo instrumentos de Dios. Y siervos y siervas que me tuvieron la paciencia, hermano, en distintas etapas y circunstancias de mi vida, porque como todo niño, todo adolescente, todo joven, vivimos distintas etapas, ¿sí? Y a veces de niños, pues somos muy inquietos. ¿Y cuántos papás saben de lo que estoy hablando con sus hijos? Amén. ¿Cuántos papás saben de lo que estoy hablando con sus adolescentes? Sí, que a veces el adolescente, el joven, amanece así como que para pedirle unos 3 o hasta 10 deseos. Amanece como de genio. Sí, bien lindos. Bien, haz esto. Sí, métete a bañar. Me bañé el lunes, pero ya es sábado. ¿Qué tiene? No he sudado. Está haciendo frío. ¿Sí? Levántate. Ay, mamá, apenas son las 12 del mediodía. Sin pedradas, ¿verdad? Van a decir, no tire, pastor, no tire. Y estos siervos a mí me soportaron con eso y mucho más. Yo fui bien tremendo de niño, de adolescente, y ellos tuvieron paciencia. Recuerdo mucho a mi hermano Martín, un amigo. Miren, tenemos pocos amigos en la vida, ¿sí? Que son amigos de toda nuestra vida. Y para mí es este hombre, Martín, hermano Martín, él es el único amigo que puedo yo contar desde mi niñez hasta ahorita. Sí, él ha sido alguien bien, bien especial, un instrumento de Dios muy, muy útil en muchas áreas a lo largo de mi vida. Dios lo bendiga. Y digo su nombre porque es justo honrarlos públicamente, aunque él no lo escuche, ¿sí? Pero es justo esto. Y recuerdo que él fue el primero que me ayudó a sentarme frente a un piano. Yo quería aprender piano. Yo tendría 6, 7 años. Y yo quería aprender piano y me acuerdo que sacó un libro muy famoso, tan famoso que ni me acuerdo cómo se llama. Rojo, eso sí me acuerdo que era, un libro rojo de música, y ahí venían las partituras, ¿sí? ¿Dónde estaba do y que re y que todo esto? Y él empezaba a darme clases ahí y él me decía, bueno, mira, vamos a hacer esto. Esto lo hacíamos después de los domingos. Él tocaba el domingo y se quedaba media hora o a veces hasta casi una hora más, ¿sí? Para darme esa clase. Y entonces él, me acuerdo que empezaba a tocar y me empezaba a decir, mira, aquí esta nota y empiezas a hacer estas notas. Entonces él las hacía en el piano y yo hacía algo que no debía de hacer, ¿sí? Él me decía y me ponía la partitura enfrente de ese libro rojo, no logro recordar cómo se llama el libro, y él lo hacía con su mano, y yo escuchaba el sonido, y yo lo que hacía era imitar, pero de oído, lo que él estaba haciendo. Entonces yo hacía como que estaba leyendo la partitura, ¿sí? Y hacía lo que él hacía, pero por el oído, no porque le estuviera entendiendo la partitura. No le voy a hacer la historia muy larga. 2 años después, yo creo que yendo como a la mitad del libro, el hermano hacía ahí y para allá y para acá,
y yo lo seguía escuchando después de 2 años y le hacía yo lo mismo hasta que de repente, ¿qué creen? Me cachó. Y me dijo, no estás leyendo tú, durante todo este tiempo no has estado leyendo las partituras, ¿verdad? Le digo, no. Recuerdo que soltó la carcajada a él y y él me dijo, qué tremendo eres. Has estado haciendo trampa durante todos estos años, ¿sí? Y yo le doy gracias a Dios porque lejos de enojarse, él reaccionó de una manera que inesperada tal vez en este tipo de casos, ¿no? Él pudiera haber dicho, esto no es justo. Pero para él lo importante, ¿sabe qué era? No era que yo aprendiera música. Él vio en mí necesidades que yo tenía en mi alma a esa edad. ¿Sí? Después de apenas recientemente tener 1 o 2 años de haber sido abandonado por mi padre biológico, y él vio, ¿sí? Y Dios habló a su corazón y puso algo. Y no era la música. Tal vez él se dio cuenta desde un principio que yo estaba haciéndole a loco ahí. Que ahí me ponía la partitura y tal vez él me siguió la corriente, no lo sé, nunca se lo he preguntado. Algún día se lo preguntaré si Dios me lo permite. Pero él fue sensible a algo que Dios habló a su corazón acerca de una necesidad que había en mi alma a esa corta edad. A esa corta edad. No sé qué le habrá hablado Dios, pero sí entiendo ahora que Dios habló algo. Todo, hermanos, todo esto fue preparado por Dios para que naciera en mi corazón un deseo. Y recuerdo mucho un domingo. Normalmente mi familia se sentaba, digamos que en la iglesia donde yo estaba, donde crecí desde los 5 hasta los 18 años que el Señor me llamó al ministerio. Mi familia se sentaba más o menos, digamos que a la altura de, así comparándolo, donde está ahorita nuestra hermana Dulce. Era más o menos esa área donde se sentaba. Obviamente estamos hablando de una iglesia donde cabían 400, 500 gentes, pero más o menos ahí era. Pues yo fui y me senté allá donde está Anita, en la última banca, porque eran bancas en aquel tiempo. En cada banca cabían 8 personas más o menos, ¿sí? Y había 3 hileras de bancas y como no sé cuánto había para atrás. Mucha banca. Y yo fui y me senté hasta allá, hasta atrás, ¿sí? Ya estaba más grande. Ya iba a entrar a la adolescencia, andaba por ahí de los 12 años. Y yo recuerdo que estaba el pastor predicando, un hermoso siervo de Dios, el hermano Humberto Paz, que también bendijo mi vida, hermano Humberto Paz. Dios lo bendiga, él ahorita creo que está en África sirviendo al Señor. Y él estaba predicando, y para variar, y como para muchos, a veces el que está predicando solamente se le escucha, ¿sí? Y no digo que sea el caso aquí, pero en otras iglesias suele suceder que alguien que está escuchando al predicador solamente está escuchando y no está poniendo atención. ¿Verdad que sí? Pues yo estaba así. Yo estaba el hermano hermano Humberto Paz, y estaba y yo. Pero sabe que todas estas personas que yo le mencioné ahorita y otras tantas fueron utilizadas como un instrumento para ir sembrando en mi corazón algo que venía de parte de Dios. Y cuando yo estaba viendo allá al hermano Humberto Paz, que él estaba allá al frente como a, ¿qué serían? 40 metros de distancia o más, surgió algo en mi corazón que jamás había pasado ni por mi corazón ni por mi mente. Y fue un pensamiento. Se produjo este pensamiento. Dije dentro de mí, yo quiero estar ahí predicando. ¿Quién sabe qué estaba hablando? Pero yo dije, yo quiero estar ahí. Algún día yo voy a estar ahí predicando. ¿Fue algo que pasó? En un chamaco que no se le veía
ni para cuándo, ni nada. Y yo decía, pues bueno, fue algo que guardé en mi corazón. Yo creo que estaba más chico, más chamaco. Debía haber tenido unos 8 años. Todavía estaba con lo del piano. Pero desde entonces surgió ese deseo. ¿Sí? Y agradezco a Dios porque yo he sido favorecido por mi padre, como tú también lo has sido en distintas áreas. En cosas en las que el Señor te ha llamado, te ha usado, te quiere usar, cosas que ha puesto en tu corazón. Y desde los 7 años, hace ya casi 40 años, que el Señor me permitió subir al altar de aquella iglesia donde yo estaba, ¿sí? Y alguna vez creo que he comentado esto, no sé si lo he hecho en domingo, pero recuerdo que un día, una tarde, yo estaba como todo buen niño a los 6, 7 años, esperando a ver a qué hora se iba a acabar el culto, porque en la tarde no había clase para niños, porque en la iglesia había 2 reuniones, en la mañana y en la tarde, noche. La otra empezaba a las 7 y se acababa a las 9, ¿sí? Y en medio estaba la de jóvenes, y en las 3 estaba su servidor, porque desde los 7, 8 años yo empecé a congregarme con jóvenes, porque pues eran mis amigos los jóvenes. Total. Y estaba yo ahí acostado debajo de una banca, bien lindo. El hermanito Alejandro ahí, mi mamá, mis abuelos estaban ahí. Y yo estaba abajo de una banca, acostado en el suelo, estaba haciendo calor. Y ahí a veces me dormía, me despertaba. Bien buena onda, como algunos de ustedes, aunque no se acuesten debajo de la silla. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Entonces, de repente estaba yo... está fallando esto. Estaba yo abajo de la banca y sentí un deseo muy fuerte de subir al altar. El altar era un lugar más o menos de este ancho, de pared a pared, ¿sí? Así de alto, no sé si tal vez un poco más ancho, pero estaba así de alto, me acuerdo. Y tenía unas cortinas muy grandes, tiene unas cortinas muy grandes, ¿sí? Altas así, al tamaño de aquella pared y casi al tamaño de toda esa pared, y luego ya está acá donde está el púlpito. Y me levanté y me senté en la banca y empecé yo a ver, y yo dije, yo quiero estar ahí arriba. Y tenía 7 años. Y le dije a mi mamá, dije, mami, yo quiero subirme ahí. Y me dijo, ¿para qué? Le dije, no sé, yo quiero estar ahí arriba. Pues súbete, me dijo ella. Y yo, sorprendido, porque pensé que me iba a decir que no. Y le dije, ¿de veras? Dice, sí, súbete. Me dice, vete nada más por aquel lado y por aquellas escaleras. ¿Sí? Lo fuerte del culto era hacia este lado, hagan de cuenta, así como ahorita, y yo me subí por aquel lado, donde no llamaba tanto la atención. Y ahí va el chamaquito de 7 años y me subí. Ni siquiera sabía cómo era ahí arriba, porque jamás, no, era como que, wow, lugar santísimo, ahí subirte, detrás de las cortinas, yo no sabía si alguien entraba ahí iba a salir con vida, ¿sí? O si se habían perdido niños ahí arriba, yo no sabía qué. Pero yo subí porque era mucho el deseo que tenía. Fue algo que me nació muy fuerte, pero que Dios lo puso en mi corazón. No lo entendía. Y subí y estaban 2 personas, ¿sí? Un hermano llamado Toribio, que Toribio, Dios lo bendiga también. Y otro hermano, Juan Torres, que es hermano de la hermana Irma Torres, que les dije hace ratito. Y ellos estaban ahí. Y me vieron que subí, que me metí y se me quedaron viendo así como que, ¿qué vale? Y yo súper tímido, me senté en una banca ahí, me quedé ahí. Y ahí estuve todo el culto, no hice nada. Al otro domingo me volví a subir y tampoco hice nada. Pero ese domingo, el hermano Juan Torres, ¿sí?, agarró unas claves. ¿Saben cuáles son las claves? Son como unos palitos así redondos de madera, oscuros, ¿sí?, que se van tocando,
¿Sí los han visto? Esas se llaman claves. Y las agarró y que lo voy viendo y dije, ay, chiquito, el otro domingo voy a llegar más temprano. Y dicho y hecho, para cuando llegaron los hermanos, yo ya estaba con las claves aquí sentado. Y empezó el culto, yo detrás de las cortinas y clink, clic, clink, clic. Y todos los domingos yo ya era el oficial de las claves. Las claves eran mías ya. Me las acabé las claves, todas despostilladas las pobres. ¿Quién sabe quién serían? ¿Sí? Pero ahí estaban y yo empecé con las claves y todos los domingos ahí estaba. Ya después no me decía nada. Nadie me dijo, bájate, nadie me dijo, deja de hacerlo, ¿qué estás haciendo? Váyase con su mamá, chamaco, órale, vámonos. Nadie me dijo nada. Y un domingo pasaba el coro a cantar y cuando iba bajando el coro, esto cantaban durante la ofrenda, ¿sí? Cuando iba bajando el coro salía por ahí de manera lo más discreta que se podía antes de la palabra. Entonces, que me quita un hermano que iba pasando, me quita las claves y yo dije, ya hasta aquí llegué, ya valió. Y agarró las claves y me dijo, mira, también puedes hacerle así y puedes hacerle de esta otra manera y todo. Y yo, o sea que está bien que esté haciendo esto. Entonces yo fui aprendiendo. Dios siempre pone gente, hermano, cuando tu corazón hay un deseo, que aunque no lo entiendas, ¿sí? Tu deseo es servir a Dios. No sabes ni siquiera qué es eso lo que quieres. Pero tu alma, ¿sí? Anhela, hay un anhelo. ¿Está conmigo en esto? Y alabo a Dios porque desde entonces Dios, por su gracia, no ha permitido que yo baje del altar. Desde los 7 años alabo a mi Cristo. Pues primero sin hacer nada. Nada más ahí de apoyo moral con los que estaban ahí en el sonido. ¿Sí? Haciendo bola, haciendo bulto. Hermano, si Dios te pone a servirle y no haces nada, hazle caso a Dios y ponte a servirle, aunque no hagas nada, pero en el lugar que debes de estar, donde Dios te ha puesto, donde Dios te ha dicho que tienes que estar. Aunque sientas que no haces nada, porque en su tiempo el Señor lo que ve es la fidelidad y la obediencia, mi hermano. ¿Ok? Ya de ahí, pues bueno, el Señor me fue bendiciendo, siguió por su gracia, siempre por su gracia, no porque uno lo merezca ni nada. Al contrario, ¿verdad? Solamente es Él. Pero, ¿por qué le estoy platicando estos detalles tan personales, mi hermano? Porque hoy quiero que veamos este texto con el que iniciamos de manera lo más rápido que se pueda, pero con un entendimiento de hacia dónde nos dirigimos. Fíjese lo que leímos. Ahí en 1 Timoteo 3:1. Dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Obispado, hermano, se refiere a ser pastor. Un obispo es un pastor. Un obispo es un pastor. O sea, si alguien en su corazón siente el deseo de convertirse en un pastor, pero no voy a solamente enfocarme a eso, sino que vamos a abrirlo a servir a Dios. Si alguien anhela servir a Dios, como sea, ¿sí? Buena obra desea. Eso es bueno. Mira, es muy probable que en la iglesia de Éfeso, la que pastoreaba a Timoteo, había hermanos que deseaban servir a Dios. Así como también Pablo un día sintió el deseo de servir a Dios. Pablo empezó sirviendo a Dios. Corrijo. Pablo empezó creyendo que estaba sirviendo a Dios. ¿Se acuerda cómo? ¿Cómo era según él su servicio a Dios? Mataba a los cristianos, los perseguía, iba detrás de ellos, los encarcelaba. Él pensaba que estaba sirviendo a Dios. Había un anhelo, ¿sí? Tal vez el deseo era bueno, pero la manera de hacerlo no era la correcta porque no era guiada por Dios esa manera. Pero Pablo sintió eso. También Timoteo debió haber pasado por su mente.
algo semejante. Algún día yo voy a ser como Pablo. Yo también voy a predicar como Pablo. ¿Sí? ¿Es malo desear eso? ¿Es malo decir, como hermano Manuel, yo quiero tocar la batería? Lo voy a quitar. No digo, Señor, bendícelo Dios. Y había un hermano, cuando empecé a tocar la batería, él era el baterista, hermano Jorge Zapata, Dios lo bendiga, un hombre muy, muy, muy de Dios, de la palabra. Y él dejó la batería cuando vio que yo comencé a tocar la batería. Para mí eso fue muy impresionante. Porque no es que no le gustara a él tocar la batería, y ni siquiera nunca lo he hablado con él, hace años que no hablo con él. Obviamente todas estas personas que le hablo, yo tenía 7, 8 años, ellos tenían 20 y tantos, quiero que ubique esto. Y cuando yo empecé a tocar la batería, como a los 8, 9 años, él se hizo a un lado, hermano. ¿Usted sabe lo que es eso? Mi respeto, Dios bendiga a este varón de Dios. ¿Sí? Porque él fue sensible a la voz de Dios. ¿Es malo querer hacer eso? No. Pero había otro hermano, eso no voy a decir su nombre para no quemarlo, que también le gustaba la batería. Y ¿sabe qué hizo? Se le hizo poca cosa el chamaco que estaba tocando la batería. Y si yo llegaba al cuarto para las 10, para las 9:30 él ya estaba ahí, porque pues él tenía carro, ya estaba grande, casado y todo, ¿no? Y él ya estaba sentado en la batería. Todo el altar solo, ni un músico, ni un alma. Pero ¿quién cree que estaba sentado en la batería? El hermano, cáeme bien. Dios lo bendiga, es buen hombre, Dios lo bendiga. Pero me agandallaba la batería. Y era una competencia y yo me sentía que pues sí, ok, pues que toque él, qué bueno. Y tocaba él y por mucho tiempo hubo una situación. ¿Qué hice yo? Dejé de tocar en las mañanas y me fui a tocar en las noches, porque en las noches él no iba. Y yo agarré lo que otros despreciaban y menospreciaban para poder hacer lo mío, ¿sí? Es un decir, ¿sí? Entonces yo tocaba la batería en las noches porque no iban en las noches. Y era cuando yo aprovechaba. ¿Por qué? Porque me quitaron también de tocar en las mañanas. Pero eso a mí no me detuvo. Yo tuve que esforzarme el doble. Porque ¿cuál era mi anhelo, hermano? El mismo que hay en el corazón de algunos de ustedes, de muchos de ustedes. Servir a Dios. Y cuando sirves a Dios, hermano, las cosas no se te van a dar en una bandeja de plata. Cuando quieres servir a Dios, tú tienes que luchar tu parte, lo que te corresponde, esforzarte el doble o más, ¿sí? De los que no quieren servir a Dios. No voy a preguntar quiénes no quieren servir a Dios para no ponerme triste, pero yo creo, por otro lado, ¿sí? Y esto trae alegría a mi corazón, que aquí hay gente que en su alma anhela servir a Dios verdaderamente. ¿Por qué? Porque aquel que anhela servir a Dios, ¿sí? Buena obra desea. Si tú deseas servir a Dios, ese es un buen deseo. Aleluya. ¿Es malo entonces que algún niño o adolescente diga cosas como, papá, mamá, yo quiero tocar en la iglesia, yo quiero panderear, yo quiero ser pastor, yo quiero ser maestro, darle clase a los niños, yo quiero, cuando yo sea grande, yo quiero predicar, yo voy a ser pastor? ¿Es malo eso? No. Papás, cuidado. Cuidado cuando como padres anteponemos nuestra visión a la visión de Dios. No, cállate, chamaco. ¿Qué pastor ni qué no? Usted primero va a estudiar y va a acabar su carrera y va a ser exitoso profesionalmente y bla, bla, bla. Y después, si quieres, vas a ser pastor. No es malo eso. Lo malo es el orden de prioridad que hay en la vida de ese padre o de esa mamá.
¿Sí? He conocido a padres que han impulsado a sus hijos a servir a Dios, a convertirse en siervos de Dios. Porque desde chamacos había ese anhelo. Pero les comenzaron a exigir lo que el mundo exige. Mire, conozco no son de esta ciudad ni de este estado, a una familia, pastores, que el papá le dijo, bueno, el hijo le comentó a su papá, papá, yo quiero servir a Dios. Y le dijo, sí, nada más que primero me traes un título profesional. Cuando me traigas un título profesional, entonces ya puedes servir a Dios. Suena lógico para muchos padres esto, y no está malo del título. Yo mismo estoy estudiando una ingeniería ahorita. No está mal estudiar, ¿sí? El problema es la prioridad. ¿Cuál es la prioridad que le estás enseñando a tu hijo? ¿Qué es primero? ¿Cuál fue el mensaje? ¿Qué era primero? ¿Dios? Eso es lo que le estaba diciendo ese papá, que primero me traes un título y luego sirves a Dios. ¿Le estaba diciendo a su hijo, primero debe de ser Dios en tu vida? No, le estaba diciendo, primero debe de ser ¿qué? Tu estudio. O primero soy yo. O primero cualquier otra cosa menos Dios. Con esto no estoy tampoco diciendo que no vayan a la escuela, que no estudien. No se malinterprete nada de esto. Sí, porque muchos ya estaban los adolescentes así como que, ahorita saliendo, voy a hablar con mi mamá. No. ¿Sí? Porque se puede servir a Dios y se puede estudiar. ¿Sí? Y le digo, yo estoy estudiando ahorita. Gracias a Dios. Dios me ayude, ya estamos en las últimas. Entonces, este joven lo que hizo fue entrar a una universidad y malo para el estudio. Y se fue a otra universidad porque iba a tronar una materia y ya saben, ¿no? dio el chapulinazo para irse a otra universidad. Y se fue a otra y así anduvo hasta que prácticamente compró el título y lo llevó con su papá y le dijo, papá, aquí está. ¿Cree que fue agradable delante de Dios eso, lo que hizo el joven? No. De ninguna manera. Debemos de ser sabios como hijos, debemos de ser sabios como personas también que anhelamos servir a Dios, pero también como padres, hermano. Mire, Timoteo había tenido cerca a personas que amaban a Dios. Y si le amaban, puedo asegurarte que esas personas servían de alguna manera a Dios. Y Timoteo vio cómo esas personas amaban a Dios y cómo le servían. Segunda de Timoteo 1:5, por favor. Segunda de Timoteo 1:5. Gloria al Señor. Mire lo que le dice Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo 1:5. ¿Está conmigo? Dice la palabra de Dios, sígame. Trayendo a la memoria, es decir, recordando, me acuerdo, ¿sí? De la fe no fingida que hay en ti. Le dice Pablo a Timoteo, la cual habitó primero ¿en quién? En tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Fíjense qué tremendo esto. Pablo las conocía. Conocía a la familia de Timoteo, o conoció a la familia de Timoteo. Ellas, junto con Pablo y tal vez otros tantos siervos de Dios, como Juan, los apóstoles u otros que estaban en ese tiempo, que creían y amaban a Dios, todos ellos fueron instrumentos usados por Dios para formar en Timoteo un anhelo de servir a Dios. Aleluya. Entonces, ¿es bueno querer servir a Dios? Sí. Sí. Nunca tomemos a juego cuando alguien nos diga, no importa la edad. Hijo, si su papá, su mamá, su abuela llega, ay, es que yo quiero servir a Dios. Ay, mamá, usted ya está bien grande.
Usted ya póngase a ver ahí las novelas mejor. Y usted vaya ahí nomás a la iglesia. No, porque luego ¿qué me va a hacer de comer? Y luego usted se pone a servir y ¿quién me va a lavar la ropa? Ay, no, mamá, qué flojera. Nunca hagamos este tipo de cosas, hermanos. Ahora, vamos a ver a Pablo un poco. ¿Qué debe hacer alguien que desea servir a Dios? ¿Qué es lo que debe de hacer alguien que desea servir a Dios? ¿Cuántos quieren servir a Dios? Primero que nada, yo quiero estar enterado. ¿Cuántos quieren servir a Dios? Pero honestamente, el que no tiene que levantar la mano, ¿sí? Nomás fuego del cielo caerá sobre él. Ok, ya vi que todo, gloria al Señor. Mire, veamos qué debe de hacer alguien que desea servir a Dios. Y solamente voy a mencionar algunos detalles, ¿ok? Hay muchas cosas, pero solamente algunos detalles. Pablo mismo, cuando fue alcanzado y nació de nuevo, ¿recuerda? Cuando el Señor Jesús se le apareció y cayó y quedó ciego, Saulo, ¿se acuerda? Después de eso, fue enviado a una casa y ahí Dios le habló a un siervo, ¿se acuerda? Ananías, y le dijo que fuera y orara por él, porque ese hombre que estaba ahí, Dios lo había escogido como instrumento que iba a utilizar. Y lo primero que hizo Pablo, cuando recibió la vista, lo vemos en Hechos capítulo 9, verso 19. Hechos 9, 19. Vaya conmigo. Hechos 9, 19. Aleluya. En el 18 y antes vemos todo lo de Ananías, cómo recobra la vista, cómo el Señor le regresa la vista después de que Ananías orara por él. Verso 19 dice, y habiendo tomado alimento, o sea, Pablo, recobró fuerza. Y estuvo Saulo, todavía se llamaba Saulo, por algunos días, ¿con quién? Con los discípulos que estaban en Damasco. Recuerde que todo esto sucedió en Damasco. Apenas iba a entrar a Damasco cuando, órale. ¿Sí? Ahí estuvo, ahí llegó Ananías, ahí recuperó la vista. Y lo primero que hizo fue, ¿qué fue lo primero que hizo? No, primero comió. ¿Cuántos tienen hambre? Vámonos a comer. Ah, no es cierto. Lo primero que hizo, hablando ya de cosas importantes, ¿no? De este tema, fue ir con los discípulos de Cristo. Es decir, se rodeó de gente de Dios, de los discípulos del Señor. Eso lo vemos ahí en el 19, cuando estaba en Damasco. Después de ahí regresa a Jerusalén. Y vamos a ver qué hace cuando regresa a Jerusalén, verso 26. Cuando llegó a Jerusalén, ¿está conmigo? Trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Pues le tenían miedo con justa razón, hermanos. Así apenas unos días lo acababan de ver dando la autorización para que apedrearan a Esteban. Algunos de los que estaban ahí, tal vez, a algunos de sus familiares o amigos, ese mismo hombre, Saulo, los había apresado, matado o azotado. ¿Verdad que sí da miedo a eso? Pero Pablo, él trataba de juntarse con los discípulos, con gente de Dios. ¿Sí? Verso 27. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo ¿a quién? A los apóstoles, y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor Jesucristo, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Bernabé, hermano,
siempre habrá alguien, un instrumento de Dios, como lo fue Bernabé para Pablo, como lo fue Pablo para Timoteo. ¿Sí? Siempre habrá alguien que Dios ponga para impulsarte, para cuidarte, para abrir camino, para que en ti haya el anhelo de servir a Dios y para que puedas servir a Dios. Pero también debemos de estar conscientes que en ocasiones a nosotros nos tocará ser ese Bernabé, ser ese alguien que va a abrirle camino a otras personas. Otros son ese Bernabé para nosotros, pero también nosotros somos ese Bernabé para otras personas. Voltea con tu vecino y dile, tú eres Bernabé. Aleluya. Qué hermoso cuando nos toca estar del lado de Pablo, ¿sí? De Saulo en este caso, que todavía se llamaba así, y que Dios puso un Bernabé. Pero también es bien hermoso cuando nos toca a nosotros ser ese instrumento, que Dios te escoja para que aquella persona que apenas está congregando, para que aquella persona que apenas está entendiendo las cosas de Dios, el vivir en Dios, que desea un cambio en su vida, que quiere, que anhela agradar a Dios, que está buscando la manera de hacer la forma de hacer las cosas correctas, ¿sí? Y que Dios te pone a ti, como puso a Bernabé, para poder guiar, para poder ministrar, para poder abrirle paso. Bernabé no era cualquier persona entre los discípulos que estaban en Jerusalén. ¿Sí? Y cuando Bernabé llegó con Saulo y todos vieron a Saulo, ¿cómo cree que se sintieron? ¿Cómo reaccionarían? Yo no sé si alguno saldría corriendo, se iría, le gritarían cosas, yo no lo sé, pero lo que sí sé, ¿sí? Es que al ver lo que iba con Bernabé, que Bernabé era el que lo estaba llevando, eso le dio a Pablo la oportunidad de que su palabra fuera creíble, de poder hablar. Y Bernabé fue un instrumento en las manos de Dios. Y fue un ejemplo, como también tú y yo somos ejemplo para aquellos que apenas van empezando. Tú y yo somos a veces modelo, ¿sí? Y lo voy a personalizar. Tú eres modelo de cómo debe de ser un verdadero cristiano para otras personas. Otros que tú ni cuenta te das, están viendo cómo hablas, cómo te expresas, cómo reaccionas, cómo vives, qué es lo que haces, ¿sí? Porque tú eres el ejemplo de ellos. Y a veces jamás nos damos cuenta hasta que pasaron años. Y a veces ni siquiera después de años nos damos cuenta. Y en muchas de las ocasiones estamos viendo cómo, mire, y este es un grave error ahorita de la iglesia actual. La iglesia actual, ¿sí? Estoy hablando de la iglesia actual en general, la iglesia de Cristo, está viendo a todos los demás, está viendo qué hace el líder mal. Está viendo qué es lo que el hermanito, ay, es que la hermana esa, ay, no sé, pero hay algo que no. Mira, cómo viene caminando, ay, se cree mucho, ¿sí? Ay, mira cómo viene vestido. Ay, sí, traigo reloj de oro. ¿Sí? Ay, mira, hasta se bañó. Como si necesitara bañarme todos los días. Y están viendo lo que hace el otro hermano y el ejemplo que según ellos está dando el hermano ese, y no se dan cuenta
que ellos mismos, que nosotros mismos también somos Bernabé para otros. Y peor tantito cuando tú vas con alguien de la iglesia y le dices, ¿ya viste? Mira, ay, la hermana, ay, qué de esta. No sé, como que no, hay algo que no. Y ya contaminaste. ¿Qué ejemplo le estamos dando? Imagínate a Bernabé. Mira, Pablo, vamos a entrar, pero Saulo, tú, mira, no voltees, pero mira, ay, esa hermanita es bien chismosota, así que ni le vayas a hacer caso, Saulo, si te dice algo, ¿eh? Mira, vas caminando, Dios le bendiga, hermana. Mira, ¿viste esa que saludé? No, hombre, sus hijos, sí, no, te los encargo. No se bañan. Sí, hermano, buenos días, le bendiga, hermano. Mira, Saulo, no, hombre, este hermano, no, hombre. Viene cada que hay un eclipse. Sí, cada que pasa el cometa Halley, viene aquí a la iglesia. Ah, pero no le digas nada porque Dios le muestra todo y Dios siempre le habla de tantas cosas. ¿Sí? Súper espiritual según él, acá, bien espíritu. ¿Sí? No, Pablo, no. Bueno, pero ya vamos con los apóstoles. Imagínese a Bernabé haciendo eso. ¿Cree usted que sea correcto? Maduremos, hermanos, y no caigamos en ese tipo de cosas. Seamos un buen ejemplo en nuestra manera de hablar. Nadie levante la mano. ¿Cuántos batallan todavía con su manera de hablar? Te dije que no levanten la mano a nadie. Dale un zape ahí, por favor. ¿Cuántos batallamos con nuestra manera de hablar, hermanos? Es decir, se nos salen a veces malas palabras o decimos cosas que no debemos de decir. Chismes, críticas, juzgamos a la gente, hablamos murmuración, cosas que no debemos de decir. Hermanos, todos lo hacemos. Todos lo hemos hecho. La cosa es, ¿queremos seguirlo haciendo? Porque hay gente que tiene su mirada puesta en ti. Gente que tiene su mirada puesta en ti. Mira, voltea ahí con el que está a tu lado, de un lado y del otro, y dile, mira, hermano, te estoy viendo. Te estoy viendo. Tú eres mi ejemplo. Por eso siempre y en todo tiempo, fíjate bien en esto, nos conviene convivir con hermanos que amen a Dios de a de veras. ¿Sí? Hermanos que amen a Dios de a de veras. Con ellos nos conviene convivir. ¿A quiénes buscó Pablo? A los discípulos de Cristo. Fue lo primero que hizo, comió y vámonos. Llegó a Jerusalén, ¿qué hizo? Órale, y él trataba y trataba, quién sabe cuánto tiempo pasaría. Trataba hasta que Dios, mira, de tanto tratar, nunca te canses de estar intentándolo. Nunca te canses. Siempre hazlo. Si no sale a la primera, si no encajas a la primera, si las cosas parece que no que no es por ahí, porque Dios no abrió la puerta, quítese eso. Es cierto que Dios abre puertas, es cierto que Dios cierra puertas, pero para servir a Dios en este mundo, el mundo siempre nos va a cerrar la puerta para que tú y yo le sirvamos a Él. ¿Sí? Así que aquel que está esperando servir a Dios y que todas las cosas se acomoden, si es que viene de Dios, tome una silla o vayas a acostar porque ahí lo van a hallar. Servir a Dios y buscar a Dios es la cosa más difícil que existe humanamente, ¿cierto o no? Nomás te conviertes al Señor Jesucristo. Nomás empiezas a servirle. Nada más dices, voy a seguir a hacer lo que Dios quiere que haga y empiezan los problemas. ¿O estoy equivocado? Se acaba el dinero. Hay un problema de la familia, hay problemas de salud, hay problemas en el trabajo, hay problemas por todos lados.
¿Sabe por qué? Porque hay alguien, ¿sí? El príncipe de las tinieblas, que está siempre tratando de desanimar a aquel que anhela servir a Dios. Ay, es que, el domingo a las 11 de la madrugada, es bien difícil. Es bien difícil. Pues a lo mejor es muy difícil, ¿sí? Pero le voy a decir algo que es bien fácil, no sé si usted lo quiera. Si le gustan las cosas fáciles, esto le va a encantar. ¿Sabe qué es bien fácil? Irse al infierno. Dígame algo más fácil que eso. ¿Alguien conoce algo más fácil que irse al infierno? ¿Se le ocurre a alguien algo más fácil que irse al infierno? ¿No? Es lo más sencillo. Dice por ahí, ¿verdad? Un dicho, lo bueno cuesta. Pues el mayor precio de esto bueno ya lo pagó el Señor Jesucristo. Lo que usted y yo hacemos no es nada. Y ni siquiera puedo comparar ni meterlo en algo como sufrimiento, el levantarnos para venir a la iglesia. Eso ni siquiera entra en esa categoría. ¿Ok? Busquemos siempre, mire, algo de lo que yo me di cuenta es que todo lo que yo viví, que le platicaba al principio, ¿sí? Todas esas personas que Dios usó tenían una cosa en común. Y le voy a decir cuál era esa cosa en común. Y son muchas, muchas, muchas. Tenían una cosa en común, que eran de mi iglesia. No eran de otras iglesias, ni eran youtubers, ni eran pastores que estaban en otras iglesias. No, eran de mi iglesia. En esta iglesia, y me refiero a los que estamos aquí y a los que están a la distancia, el Señor ha puesto gente e instrumentos, ¿sí?, que son suficientes para que el Señor cumpla sus propósitos en ti. ¿Cuántos creen eso? Olvídese de esta tendencia que tanto ha echado a perder a cristianos, de andar buscando en otros pastores, a otros cristianos, a otros en otras iglesias, y que no. Eso, hermano, eso no procede. ¿Sí? Todo lo que Dios hizo en mi vida, lo hizo en la iglesia donde yo estaba, y punto. Porque ahí, cuando nosotros somos fieles, ¿sí?, el Señor lo que hace es ver nuestro corazón, y Él levanta instrumentos para bendecirnos a ti y a mí. Así que olvídate de eso, a menos que quieras evitar, ¿sí?, la enseñanza. Mire, aprender cosas nuevas implica cambios. Y a veces no nos gustan esos cambios. Y hacemos lo que aquel hijo del pastor, que lo mandó a estudiar, cuando iba a reprobar una materia, ¿qué cree que hacía? Se lo dije ahorita. Estaba a punto de reprobar y se cambiaba de escuela para no reprobar la materia, en lugar de afrontar las consecuencias y volverla a cursar. ¿Eso es correcto? No. ¿Ha conocido gente que haga ese tipo de movidas? Sí. ¿Sí? Hay cristianos, hermanos, que hacen eso. El pastor, el líder, alguien en la iglesia les está enseñando, les está enfrentando con la palabra de Dios, ¿sí?, lo que están viviendo, y la carne dice: yo no estoy dispuesto o dispuesta a hacer esto o hacer aquello. ¿Y qué hacen? Se avientan el clásico cristiano, malamente, chapulinazo. Un brinco, vámonos, acá sí esto y acá verás qué bonito, y todavía platican.
Uy, no, hombre, acá pura bendición. Pura bendición. Sí. Tengamos cuidado con esto. Te voy a decir esto. Si tú haces eso, los propósitos de Dios no se van a cumplir en tu vida. Te lo digo por experiencia. Y verás a cuánta gente he visto cometer ese error. Lamentablemente, tal vez tú también conoces gente así. Bueno, vayamos con Timoteo. Él también fue bendecido por gente que amaba a Dios y que lo impulsó a servir a Dios, y además lo sostuvieron de muchas maneras a Timoteo. En su casa él tuvo ejemplo tremendo. ¿Sí? Vamos a suponer, esto no es real, ¿ok? Esto no es real, no viene la palabra, es nada más una suposición. Pero supongamos que alguna vez Timoteo haya querido apartarse de Dios cuando era adolescente. Ya ven que a los adolescentes casi no les llama la atención las cosas, ¿verdad? De allá de afuera del mundo. Y a todo mundo, a los jóvenes y adultos y de todo. Y le digo, esto lo estoy diciendo yo, no viene en la Biblia, es una suposición solamente para ejemplificar este punto. Que Timoteo haya querido apartarse de Dios, o que Timoteo se desanimó, pero ahí estaba su mamá, y también de pilón, ¿quién? Su abuela, ¿sí? Que seguramente, en ese caso, le hubieran exhortado, le hubieran animado, enseñado, y yo creo que hasta regañado, hermanos. Como mamá, como abuela, ¿verdad? Y recordado que fuera del camino del Señor, nada bueno le esperaba en su vida. Desde muy chamaco, Timoteo fue enseñado por Pablo, por su mamá, por su abuela. Timoteo aprendió viendo en ellos el amor que le tenían a Dios. Él aprendió cómo amar a Dios. Viendo a Pablo predicar la palabra, Timoteo, ¿qué cree que aprendió? ¿A qué? A predicar la palabra. Escuchando a Pablo a hablar, Timoteo, ¿qué fue lo que aprendió? Aprendió a hablar de manera correcta, a reaccionar también de manera prudente. Mira, mi hermano, que estás en línea, mi hermano que estás aquí, yo deseo en mi corazón, con todo mi corazón, que tú anheles servir a Dios. Tú no sabes lo que eso es para nosotros como pastores. Que en tu corazón haya un anhelo de servir a Dios. No te imaginas la bendición. Tú no te imaginas lo que se siente eso de gozo en nosotros. Imagínate lo que siente Dios. ¿Sí? Yo deseo que tú anheles servir a Dios. Pero si no estás rodeado de gente que sea de Dios, gente que ame a Dios y que le sirva, ese anhelo en tu vida se va a ir apagando. Mira, hay tantos que desearon servir a Dios, pero en muchas ocasiones, gente, y lamentablemente lo tengo que decir, sus propios padres fueron los que le estorbaron para que no lo hicieran. Es triste, pero he visto a papás y a mamás estorbarle a sus hijos bajo cualquier justificación válida para ellos, pero inválida delante de Dios. Y les han estorbado y no se han logrado en Cristo. Y había un anhelo ferviente, real de servir a Dios. Pero papá o mamá fueron su estorbo. ¿Sí? Y apagaron ese anhelo. ¿Sabe lo triste que es esa historia? Y la hemos visto lamentablemente en varias ocasiones. He visto los dos lados de la moneda. ¿A qué me refiero? Es decir, a los padres estorbando a sus hijos para servir a Dios, y esos hijos terminan lastimados. ¿Sí? La gran mayoría, ¿sabe dónde acaba?
en el mundo. En el mundo. Ani, ¿cuántos años tienes en la iglesia? En Cristo. 20 y tantos. ¿Sabes de lo que estoy hablando? ¿Los hemos visto pasar? ¿Y dónde están ahorita? En el mundo. Drogadictos, alcohólicos, divorciados. Han llevado una vida triste. Pudieron haber llevado otro tipo de vida. Pero cuando ellos quisieron, ¿sabe quién les dijo no? Papá o mamá. Este es un mal terrible que está sucediendo en las iglesias ahorita. Terminan lastimados esos hijos. Dejan a aquel al que un día soñaban que iban a servir. Por otra parte, ¿sí? El otro lado de la moneda, he visto a madres llenas de fe, orando a Dios y creyendo que un día ese hijo alcohólico, esa hija que está apartada del Señor, ese hijo drogadicto, ¿sí? Que tiene malas amistades, que vive de manera perdida, esas madres hablan con una fe, ¿sí? Que dice uno, wow, porque ellas creen que un día su hijo alcohólico, por el que usted y yo tal vez lo veríamos y diríamos, no, este chamaco, no, este muchacho ya está grande, no tiene remedio. Pero ellas oran y creen firmemente en su corazón que un día ese hijo entregará su vida a Cristo y que va a dedicar el resto de sus días para servir al Dios Altísimo, convertirse en un siervo de Dios. Usted no sabe lo que impresiona el corazón. Hace unos meses platicábamos con una hermana que tampoco es de aquí, ni de esta ciudad, ni nada. Y nos comentaba eso. Y ella comentaba y decía, es que yo creo en mi corazón que un día mi hijo va a ser un siervo de Dios usado para su gloria. Pero lo decía de una manera que decía, bueno, qué bueno. Sí, pero el contexto de su hijo es que su hijo está apartado totalmente del Señor, conoció del Señor, se apartó y ahora es un alcohólico. Pero esa mamá en su oración y en su corazón tiene la seguridad y la fe de que Dios va a tratar con él y un día este muchacho regresará a los caminos del Señor. Y no solamente eso, sino que será un siervo útil para el Señor Jesucristo. Son los dos lados, hermanos. Padres, familia que le estorba a sus hijos, ¿sí?, para servir a Dios, pero padres también que lo que hacen es lo contrario, es estar orando, es estar rogando. Mira, cuando el papá ve al hijo que anda bien con Dios, es decir, que no anda metido en problemas, ¿sí?, el papá a veces tiene la tendencia de querer hacer que haga lo que él o ella no pudieron hacer cuando eran jóvenes, ¿sí? Cuando el hijo está perdido en alcoholismo, en drogadicción, en pandillerismo, en cualquier tipo de cosa que está apartado de Dios, ese padre, ¿sí?, ya lo que no está pensando que estudie o que se convierta en un gran doctor no está pensando en eso, está pensando en las cosas que realmente son importantes. Y su deseo está en que se regrese a Cristo, ¿sí?, y le sirva, se convierta en un siervo de Dios. Qué tremendo estos dos extremos, hermanos. No esperemos, ¿sí?, a que, o no
No seamos nosotros los que provoquemos que nuestros hijos, hermanos, se aparten del Señor. Al contrario, seamos padres que oremos por nuestros hijos y que podamos impulsarlos, ¿sí?, a convertirse en siervos y siervas del Señor. Ahora, no necesariamente los hijos solamente son los que van a servir a Dios o van a sentir este anhelo. Puede ser tu esposo o tu esposa. Puede ser mamá, papá. No les estorbes. No los critiques, no te rías, no te burles de eso. ¿Sí? No te burles de eso. Es terrible eso. Mire, recuerdo que cuando tenía yo 20 años, o sea, hace 26, 25 años. Jaime, ¿te acuerdas? Calle Paloma, La Misión. El Señor, por su gracia, me llevó a comenzar con unos niños ahí, en una calle en la Nueva Hermosillo. Después esto fue creciendo, llegaron familias. Y a la vuelta de unos meses yo ya estaba pastoreando una misión a los 21 años. 20 años tenía. Anita ahí estuvo, ¿sí? Y ya, iban familias, ¿sí? Y en ese tiempo, yo vivía con los pastores, con los pastores aquí, y un día uno de sus hijos llega, y yo le digo, ya me tengo que ir porque voy a la misión. Esa misión se llamaba Buenas Nuevas. Y recuerdo que yo llegué y comenzó a burlarse su hijo, este muchacho, y comenzó a decirme, ay, sí, el pastorcito ya se va, ya con sus ovejitas, y me empezó a decir cosas. Lastimó mi alma, hermanos, de una manera tan terrible, ¿sí? Porque no era una burla solamente de como carrilla, ¿sí me explico? Como broma, no, había, ¿cómo se llama? Había maldad, había una intención de lastimar, de afectar, ¿sí? Y me afectó mucho a mí escuchar eso. No lo esperaba de esa persona. Fue terrible. Hermanos, tú y yo no cometamos ese mismo error. Uy, sí, ahí viene ya la panderista, ya se siente mucho. Mira, está ensayando ahí. Ay, cálmate. Ay, sí, ya estás cantando ahí, estás tocando. Ay, no, hombre, sí. Ay, no me gusta. Qué vergüenza. Hermanos con hermanas, no se digan eso, no se burlen. Papás, hijos con padres, no lo hagamos, hermanos. Tenemos que impulsarnos nosotros, no seamos de estorbo. Porque a veces por tratar de hacernos los graciosos, hermanos, somos una piedra de tropiezo. Y cuando tú eres una piedra de tropiezo para alguien del Señor y sobre todo para un siervo de Cristo, agárrate, mi hermano, porque no sabes cómo te va a ir. ¿Quién crees que defiende a los siervos y a los llamados del Señor? Aquel que los llamó. ¿Te quieres enfrentar con aquel que llamó a aquel niño, aquella niña que está ahí pandereando? ¿Te quieres enfrentar, aunque sea tu hijo, le quieres cerrar las puertas y enfrentarte? Lo vas a hacer, si te atreves a hacerlo. ¿Te fijas lo delicado que es esto? Pero quiero que regresemos al punto en el que estamos. Ahora, ¿qué cualidades imaginas? Ya voy a terminar. ¿Qué cualidades crees que tenían aquellos hermanos que fueron de tanta edificación para Pablo y Timoteo? ¿Sí? Como Ananías, los apóstoles, los discípulos en Damasco, los discípulos en Jerusalén, la mamá y la abuela de Timoteo, que son los que hemos estado hablando ahorita, que son los que impulsaron, con los que se juntaron Pablo y Timoteo, y que ellos fueron bendecidos, y que creció en ellos ese anhelo de servir a Dios en Pablo y Timoteo. ¿Sí? Bernabé. ¿Qué cualidades se imaginan que tenían estos hombres, estas mujeres, estas personas? ¿Quién me puede decir alguna? ¿Una fe no fingida? ¿Qué otra?
Perseverancia, sí, excelente. ¿Qué otra cualidad tendrían esas, hermano? Buen testimonio, lleno del Espíritu Santo. ¿Qué otra cualidad se imaginan que tenían? ¿Cómo se comportaban? Sí, tenían buen testimonio delante de la gente, honorables, sí, se comportaban bien. ¿Qué otra cualidad creen que tenían? No eran envidiosos. Buen punto. ¿Verá cuánto envidioso trata de meterle el pie a los hermanos que apenas van iniciando en algo? Como que era hermano de la batería. ¿Qué otra cualidad tendrían los hermanos? Amaban a Dios. Eso es excelente. ¿Qué otra se les ocurre? ¿Tenían el deseo de servir a Dios? ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más cosas? ¿Cómo cree que hablaban? De manera correcta. ¿Cómo cree que actuaban? De manera agradable delante de Dios. ¿Andarían metidos en chismes? No. No eran perfectos, pero sí había muchas cosas que Dios usó para bendecir a Pablo y a Timoteo. ¿Sí? Qué hermoso, mire, que de nosotros puedan decir algo como lo que dijo Pablo y que leímos ahorita acerca de la mamá y la abuela de Timoteo, que le dijo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, Timoteo, pero que habitó primero. O sea, esa fe que tú tienes tú la aprendiste, ¿de quién? De tu mamá y de tu abuela. Por eso estoy seguro que tú también la tienes. Hermoso, ¿sí? Que puedan decir algo así a nuestros hijos. Que a tu hijo, que a tu hija, o que a tu papá, a tu mamá, le puedan decir, usted, hermana, de veras, tiene la misma fe que su hijo, que su hija. Que conozcan a tu hijo y que digan, wow, mira, tus papás son hombres, es un hombre o una mujer de Dios que lo aman. Qué hermoso es esto, qué hermoso sería que dijeran, eres como tu mamá o como tu papá, porque eso sí se dice siempre, ¿verdad? Es que eres igual que tu papá. ¿A que sí? Igualito que tu mamá. ¿Pero lo aplican en lo positivo? No, ¿en qué lo aplican? En lo malo. ¿Sí? Que puedan decir, es que eres igual que tu mamá, eres igual que tu papá, eres un hombre lleno de Dios, una mujer que ama y sirve a Dios de corazón, igualita que tu abuelita, igual que tu hermano, igual que tu hermana. Qué hermoso esto. Hermanos, seamos buenos ejemplos para otros. Instrumentos de Dios que edifiquen vidas. Seamos siervos de Dios, hijos de Dios, que estorben a otros, pero para hacer las cosas malas. Papás, estórbenle a sus hijos para hacer las cosas malas. No se me escuden de ninguna manera en que, pues es que ya está grande, ¿yo qué puedo hacer? ¿Verá cómo he escuchado eso? Ay, pastor, es que ya no sé qué hacer con mi hijo, con mi hija. ¿Qué pasa? No, pues es que anda haciendo esto y se está juntando con estos chamacos aquí, y anda hablando así, acá, llega a la casa, no hace nada, ni levanta la ropa y nos exige mucho y hace esto y hace aquello y luego, pues ¿qué puedo hacer? Hermana, tiene 12 años el chamaco. ¿Cómo que qué puede hacer? Ay, no, es que ya no puedo con él.
¿Será cierto eso? ¿Cuándo ha conocido un padre o una madre que no pueda con un chamaco hasta de 20 o más años? ¿Cuándo ha conocido un papá o una mamá que de veras no pueda? Nomás hágala enojar. ¿Cómo cree que sale el chamaco? Corriendo. Y si no lo alcanza la mamá, porque la mamá también sale corriendo a veces, utiliza un tremendo recurso poderoso que le ha sido otorgado a toda mamá, llamada la chancla voladora. Y si es dirigida por el poder de Dios, uy, cuidado. Cosas tremendas suceden. Hagamos lo que tenemos que hacer, hermanos. Impulsemos a nuestros hijos. Y si no son tus hijos, impulsa a tu hermano o a tu hermana en Cristo. Las maestras, a los niños. ¿Sí? Nosotros como iglesia, unos a los otros, seamos o no familia de sangre. Lo somos porque tenemos la misma sangre que nos salvó, que es la del Señor Jesucristo. Ayudémonos, impulsémonos, ¿sí? Estorbémonos en las cosas malas. Es que el pastor me va a decir, ya viene el pastor. Hermana Maísa, la espero ahorita al final de la reunión. Ya. ¿Qué es lo primero que me dice la hermana Maísa? ¿Qué hice? Y empieza la hermana Maísa a darle vuelta a toda la película, ¿verdad? Para atrás. Todos pasamos por esto, hermanos. Y todos somos confrontados de esta misma manera. ¿Y qué es lo que hace el pastor? Trata de estorbarle al hermano o a la hermana. ¿Sí? A lo malo. ¿Por beneficio de quién? ¿Del pastor? No. Por beneficio del hermano o la hermana. ¿Sabe qué gana el pastor? Los pastores que hacen esto, porque ahorita ya muy pocos pastores lo hacen. Todos los pastores son de que, bueno, la mayoría, no voy a decirlo, pero muchos pastores, el Señor te va a bendecir. ¿Cuántos anhelan la bendición del Señor? Levanta tu mano y levanta tu mano y todo. Ven aquí adelante si tú quieres que tus cuentas sean llenas de dinero. Y si tú quieres un carro del año, ¿cuántos quieren un carro del año? El Señor no te quiere ver en el carro en el que andas, Él quiere verte en un 2022. ¿Quién dice amén? Ven aquí al frente porque voy a orar por ti. El Señor va a derramar y te va a dar un carro 2022. Si tú tienes fe, ven. Y puros pastores de ese tipo, hermano. ¿O estoy equivocado? Pero el pastor que va y confronta y le estorba a la oveja, no, el pastor habla muy duro. Es que no, el pastor, Yo quiero darle buenas cuentas al Señor de tu vida. ¿Sí? ¿Qué prefieres? ¿Verdades que duelen o mentiras que matan? ¿Qué prefieres? La verdad, aunque duela. Porque yo te puedo decir, no, hermano, mira, va súper bien, qué buena onda, yo quiero ser como tú. ¿Cuándo nos vamos al antro? No, mi hermano. Pero eso mismo, también tú y yo, o sea, también tú lo debes de hacer. Gloria al Señor. Seamos buen ejemplo, instrumentos que edifican vida, que estorban para lo malo, pero que impulsen a otros a buscar y a servir a Dios. Termino con este verso que fue con el que iniciamos. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Si tú deseas servir a Dios, dile a Dios tu deseo. Aleluya. Víctor, si puedes pasar el piano, por favor. Yo no quiero que salgamos de este lugar sin que podamos expresar a Dios.
¿Cuál es nuestra decisión? ¿Cuál es tu deseo? Si tú deseas servirle a Dios. Yo no sé si haya sido buen testimonio, si has recibido buen testimonio de otros. Yo no sé si alguien te está estorbando. O no sé si tú mismo has sido estorbo para otros que quieren servir a Dios. Lo que sí sé es que la decisión está entre Dios y tú. Pablo algún día, después de encontrarse con el Señor Jesús, él tuvo que decir: ahora sí que entiendo y yo quiero servir verdaderamente a Dios. Quiero ir más allá porque lo que había hecho no era correcto, pero ahora sí lo entiendo. Bernabé, después de haber visto algún tiempo a Pablo sirviendo a Dios, ¿cómo cree que sentía su corazón? Lleno de gozo. Y probablemente él recordaba aquel día cuando llevó a Saulo, a Pablo, con aquellos hermanos que le tenían miedo y que les dijo: hermanos, ustedes me conocen. Este hombre ha cambiado, el Señor Jesús lo cambió. Él quiere servir al Señor. Seamos de bendición para otros. Si tú quieres servir al Señor, háblalo con Él. Habla con Él. Papá, mamá, pídele sabiduría a Dios. Y no te dejes envolver por las cosas de este mundo, que tal vez no son malas, pero se convierten en malas cuando las pones por prioridad antes que las cosas de Dios y a Dios mismo. Eso sí es malo y eso es pecado delante de Dios. Porque el lugar de Dios, nada ni nadie lo debe ocupar más que nuestro Señor. Cierra tus ojos y te voy a invitar a que te pongas de pie y vamos a orar. Vamos a orar. Y tú habla con Dios y dile: Señor, tal vez si yo no me he dado cuenta y he sido estorbo, perdóname, mi Padre. Perdóname porque si he sido estorbo es porque he visto mis propios intereses antes que tus intereses. He visto los intereses que me convienen de mi hijo, de mi hija, de mi papá, de mi mamá. Y me estoy viendo a mí antes que ver los intereses tuyos, lo que tú quieres para él, lo que tú quieres para ella. Perdóname, Señor. Padre, en este día te pedimos como iglesia que nos des de tu sabiduría y que podamos tener discernimiento, conocimiento de tu palabra, dirección de tu Espíritu Santo, para poder, Señor, ser impulsores, para poder, Señor, ser instrumentos de bendición que ayuden a aquellos que están con su corazón lleno de anhelo por servirte a ti. Como iglesia, Señor, como padres, como hijos, como hermanos, como familia en Cristo, hoy, Señor, nos ponemos en tus manos, rogándote que nos des la sabiduría. Y mira el corazón, Señor, que en este día está escuchando tu palabra, sintiendo tu presencia, y que tal vez pueda pensar cosas, llegar a conclusiones y decir: pues es que yo no tengo ni cómo enseñarle a mis hijos, y yo he sido mal ejemplo para ellos. En casa no hay algo bueno que vean, o es muy poco. Pero hoy yo quiero tomar la decisión de cambiar para convertirme en un buen ejemplo para mis hijos, en un buen ejemplo para mis padres, para mis hermanos, para mis tíos, para mis amigos, para mis compañeros en la escuela. Perdóname, Padre, si he sido mal ejemplo, si ellos me han escuchado hablar y hacer cosas que no están bien delante de ti. Perdóname y permítenos, Señor, permítenos arreglar, Dios, cambiando primero que nada nosotros. Ayuda, Señor, ayuda a aquella que tiene en su corazón este anhelo de servir al Señor. Mi Padre, tú hablas, Señor,
al corazón. Y todo aquel que tiene ese anhelo, Señor, cosa buena desea, cosa buena anhela, Señor. Aleluya. Aleluya. Mira, no, sin importar la edad, sin importar la condición, el tiempo, lo que hayas hecho, lo que no hayas hecho, pero si tú has sentido ese anhelo que yo te platiqué al principio, si tú has sentido ese anhelo que Pablo tuvo, que Timoteo tuvo, de decir, es que yo quiero servir a Dios. No importa cómo se encuentre tu vida ahorita. Si tú quieres, si tú anhelas servir a Dios, para mí sería un privilegio orar por ti en este día. Aleluya. Te voy a pedir que cierren sus ojos. Jóvenes y adolescentes, cierren sus ojos, por favor. No importa la edad, pero si tú dices, yo quiero servir a Dios, yo quiero que pases aquí al frente. ¿Y luego qué voy a hacer? Solamente voy a encomendarte a Dios. Solamente voy a pedirle a Dios que ese anhelo sea preservado por el poder de su Espíritu Santo en tu vida. Y que nada ni nadie se interpongan para que se cumplan los propósitos de Dios en tu vida. Y no hablo solo a adolescentes y jóvenes. Esto es en general. Esto es en general. Si tú quieres servir a Dios, ven aquí al frente. Ven aquí al frente. Y permíteme orar por ti y encomendar tu caminar al Señor. Aleluya, aleluya. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú hablas, tú eres fiel, tú hablas al corazón, Señor. Y aquel corazón que está dispuesto, Señor, responde. Pero aquel corazón que no, Señor, no lo hace. Y tú, Espíritu Santo, al que has llamado, Señor, al que has escogido, tú le inquietas. Y en este día, mi Padre, mira quiénes están respondiendo, Señor, y diciendo, Señor, yo no sé cómo, pero un día yo quiero hacer eso, yo quiero hacer aquello, yo quiero estar ahí, Señor. Yo quiero servirte, yo quiero predicar tu palabra, yo quiero tocar un instrumento, yo quiero cantar para ti. Yo no sé qué es lo que tú quieras, mi hermano, mi hermana. Lo que sí sé es que el Señor está viendo la decisión que tú estás tomando hoy y la disponibilidad de decir, Señor, aquí está mi vida para que tú la utilices como tú quieras hacerlo. Santo eres, Señor. Voy a pedir a mi esposa si podemos orar. Vamos a orar por ellos, amén. Aleluya. Nadie se vaya a su lugar sin que hayamos orado, por favor. Allá en casa, quien está en línea, por favor, esté orando. Amén. Sí. Aleluya. Voy a pedir a mi esposa si puede pasar a orar, por favor, aquí, mientras paso a orar. Aleluya. Aleluya. Te bendecimos, Señor. Santo tú eres, Padre. Aleluya. Le voy a pedir a mi hermano Cristian si puede apoyar a orar con mi esposo, por favor. Cierre sus ojos, hermano, ahí en su lugar, donde los que pasaron aquí al altar. Gracias a Dios por ese deseo, porque desear servirle a Dios es un privilegio, hermanos, que gracias a Dios nos da la vida para poder hacerlo. Y yo le pido a Dios que me dé vida para seguir sirviéndolo, predicando y enseñando su palabra. Es una bendición y un privilegio que tiene el hombre de poder hacerlo aquí en la tierra. Vamos a orar, Padre. En esta tarde, Dios, te damos muchas gracias. Gracias, Dios, por esta palabra que tú has hablado de manera tan clara y tan específica. Gracias, Dios,
Gracias por la palabra que tú has hablado y que ha penetrado, Señor, hasta lo más profundo del corazón de muchas personas que están aquí hoy en este día. Padre, mira el corazón que hoy desea servirte, Señor, que a lo mejor no sabe cómo, ni cuándo, ni en qué, Dios, pero tú estás viendo el corazón, el deseo que hay en él, que hay en ella, Dios, hoy en este día, de entregar su vida y de decirte, quiero servirte, Señor. No sé cómo, no sé qué, pero quiero y anhelo servirte, deseo con todo el corazón hacerlo. Padre, en esta hora oramos por cada vida que está aquí en este altar, Señor. Oramos a favor de cada varón, de cada dama, de cada joven, de cada señorita, de cada adolescente que hoy este día está presentando su vida, sus recursos, todo lo que Él es, todo lo que Él tiene para servirte a ti, Dios, porque no hay mayor nombramiento, no hay mayor cosa que desear servirte a ti. No hay mayor privilegio que va a llenar el alma, el corazón, como lo es servirte. Muchos han pasado por depresiones, problemas, y se han sentido vacíos porque no han hecho la obra que Dios les ha encomendado. Y hoy es el día para decirle, Señor, perdóname, porque a muchos Dios les ha hablado cosas específicas de hacer en su obra y no lo han hecho. Y hoy es el día para que lo hagas, para que te pongas sobre tus pies y le digas, Señor, quiero avanzar, quiero hacerlo, Señor. Sí, Padre, en el nombre de Jesús, bendice, bendice, toca, Señor, toca con tu presencia. Tu Espíritu Santo esté llenando los corazones hoy, en este día, en esta tarde. Espíritu Santo, deja que el Espíritu de Dios llene tu vida, hermano. Y si tú hablas en otras lenguas, hazlo en este día con libertad, porque Dios quiere llenarte con su presencia. Dios quiere llenarte de su Espíritu Santo, llenarte de Él para que puedas poder hacer esa obra a la cual Él te ha encomendado. Que seas testigo de Él a otras personas en esta ciudad, en estas colonias, en otras ciudades. En el nombre de Jesús, bendice, bendice, llena, llena con tu presencia, y que el vacío que sentía, la inconformidad que había en el alma, que hoy en este día desaparezca, se vaya y venga la unción de tu Espíritu Santo, la llenura de tu Espíritu Santo para llenar el corazón, el alma, los pensamientos, y que nuestra vida, nuestra copa esté rebosando con tu presencia, con tu Espíritu Santo, Señor. Tu Espíritu se ha derramado. Hoy Dios está llamando de manera específica. Hoy Dios te está llamando, joven. Hoy Dios te está llamando. Sé sensible a la voz de Dios. Sé sensible al toque de Dios, de su Espíritu Santo, que está tocando ese corazón, que estoy llamando a tu corazón, a ese corazón que está dispuesto para decirle, Señor, yo quiero servirte, yo quiero entregarme a ti. Derrama, derrama, Señor, de tu presencia, derrama de tu Espíritu Santo. Derrama dones, Señor. Hoy este día tu iglesia sea edificada, pero seas tú, mi Dios, Espíritu Santo, repartiendo dones como dice tu palabra. Los dones como tú quieres sean repartidos hoy en la congregación Camino de Vida, para bendición de la iglesia y para, Señor, ser luz en medio de las tinieblas, para compartir el evangelio fuera de estas puertas, Señor,
en otras colonias, en otras casas, poder llevar el evangelio con el poder de tu Espíritu Santo, porque tú estás llamando, Señor, a tu iglesia a predicar el evangelio, a predicar tu palabra. Aquellos que lo han dejado de hacer, Señor, que hoy puedan cambiar, hoy pueda venir ese renuevo, esa unción fresca de tu Espíritu, para que nuevamente comiencen a hablar el evangelio. Señor, que ellos al compartir tu palabra sucedan maravillas y milagros, porque dice, Señor, que cuando se predica el evangelio, las señales y milagros nos seguirán. Y si tu iglesia no calla de predicar el evangelio, esas señales, esos milagros van a seguirnos. Señor, queremos ser esa iglesia que predica, una iglesia que habla, que abre su boca para predicar el evangelio, para predicarles a otros, Señor, y que sucedan los milagros y las maravillas de salvación, de sanidad, de liberación, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor. Equipa esta iglesia, Señor, camino de vida. Equípanos, Señor, equípanos con dones, con talentos, Señor, con ministerios. Oh, santo, santo, santo tú eres. Bendice, Señor. Hoy bendice a tu pueblo, tu iglesia, y que esa unción de tu Espíritu Santo sea derramada en los corazones que te están buscando hoy este día, que están teniendo ese deseo en su alma de servirte. Que no callemos, Señor, de predicar este evangelio, porque traerá vida, traerá salvación, y tú seas añadiendo a esta casa familias, Señor, que vengan y que encuentren en ti el perdón de sus pecados, que encuentren en ti la fuente de salvación, que encuentren en ti esperanza, porque tú eres nuestra esperanza, Dios. Te pedimos por cada uno de ellos. Pero hoy, Señor, bendice a tu iglesia que está aquí, Señor. Hoy muchos rendidos a ti, arrodillados en este altar, rindiendo su corazón a ti, Señor. Tu presencia esté tocando, y no dejes tranquilos hasta que hagamos la obra a la cual tú nos has llamado y nos has encomendado a hacer, Señor. En el nombre de Jesús, bendice con tu presencia. Derrama de tu Espíritu Santo, derrama de tu Espíritu Santo. Llena los corazones, llena el corazón, Señor, que hoy te necesitan. Las familias que hoy te necesitan, sean llenos con tu presencia, Dios. Familias que necesitan hoy de ti, llénales de ti, Señor, y que como familia puedan también servirte, entregar sus vidas, y que su mayor deseo de familias completas, el mayor deseo sea servirte a ti, anhelar servirte cada día más, que quieran tener vida para servirte, que quieran tener tiempo para servirte, para estudiar tu palabra, para ministrar a otros, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, alaba y ama, mi alma te alaba, te bendice, Señor, hoy esta tarde. Bendito Dios, gracias. Porque es un privilegio poder ser llamados, escogidos para servirte, Dios. Y tú estás haciendo un llamado muy específico hoy en estos tiempos donde hay, Señor, falta de cristianos verdaderos, falta de siervos
verdaderos, siervos con un corazón conforme a tu corazón, conforme a tus deseos y no deseos propios, no deseos humanos, sino deseos por servirte, por darte a conocer a ti, el Dios, el único Salvador, al que vive y reina por los siglos de los siglos. Alaba a Dios, hermanos, y ya oraron por ti, estás ahí en tu lugar. Alaba a Dios y dile: Señor, lléname. Sin la llenura del Espíritu Santo no lo vamos a poder hacer. Así que dile: Dios, yo necesito que me llenes hoy más y más de ti. Dile: lléname, Dios, lléname de tu Espíritu Santo, lléname de ti, llénanos, Señor, llena Camino de Vida, cada persona, Señor, nos llenes hoy de tu presencia, de tu Espíritu Santo, Señor, sobre nuestras vidas. Tu Espíritu Santo se ha derramado, Padre, hoy en los corazones, en las vidas, en las familias, y el quebranto, el dolor se ha cambiado en gozo, en alegría, en la unción, Señor, que libera, que sana corazones y vidas. Bendice cada familia, Dios. Bendice cada familia. Alaba a Dios, hermano. Levanta tu voz, exalta al Señor y dile: Señor, gracias, porque no hay mayor privilegio que servirte. No tiene el hombre mejor título que ser un siervo tuyo, Señor. Un siervo que ama y que sirve a su Señor. No hay, Señor, no hay mejor privilegio. Gracias por los que ya están sirviendo, Señor. Añádeles bendiciones, añádeles, Señor, las herramientas, las cosas, los recursos para que te sirvan aún mejor. Aquellos que han sido fieles en lo poco, sean bendecidos con mucho, Señor. Aquellos que tú, mi Dios, estás viendo que están usando esos recursos para servirte, sean añadidos aún mayores bendiciones para hacerlo, Señor, este día, Padre. En el nombre de Jesús, usa, Señor, que haya más personas que puedan enseñar tu palabra, predicarla, que haya más músicos, Señor, gente que pueda cantar, gente que pueda ministrar en alabanza, Señor, gente que pueda ministrar en el servicio, Dios, para recibir a la gente. Personas con don de servicio, de hospitalidad, Dios, de enseñanza, Padre. Te clamamos a ti para que repartas esos dones como tú quieras. Todos esos dones que vemos en tu palabra, Señor, se encuentren entre nosotros, Señor, y sean repartidos y seamos llenos de ti, Padre. En el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Lo pido, hermano Manuel, si puede venir para entonar un canto, hermanos. Mientras estás ahí en tu lugar, sigue adorando a Dios. Y dile: Señor, gracias, porque no hay mayor título ni mayor regocijo que servirte, Padre. No hay nada mejor que hacer esto, Señor. Alaba a Dios, hermano, y glorifica a Dios. Dile: Señor, gracias. Gracias por este día. Gracias por llamarme. Gracias porque me das esta oportunidad de poder decirte: yo quiero servirte, Señor. Yo quiero servirte. Mi vida sin ti es vacía. Mi vida sin servirte no vale la pena, Señor. Aleluya. Levanta tus manos y dile: Señor, aquí estoy. Aleluya, aleluya. Dios está aquí. Levanta tus manos con libertad, iglesia. Aprendamos a alabar a Dios con libertad, moviendo tus manos, levantando tu voz con libertad, porque estás alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Aleluya.
Dile, haz descender tu poder sobre mi vida. Pídele hoy a Dios, dile, Dios, descienda tu poder sobre mi vida. Dile, yo creo, yo creo. Si tú crees, hermano, levanta tu mano y dile, Dios, derrama ese poder sobre mi vida. Yo creo en ti, Señor. Yo creo en tu poder. Yo creo en ti, Señor. Derrama, derrama, Señor, sobre aquel corazón que hoy te dice, anhelo, 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 anhelo de ti, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso. Adora a Dios, amén. Precioso Señor Jesús, aleluya, aleluya, precioso Jesús. Levanta, levanta tus manos y dile, Señor, gracias. Maravilloso, maravilloso Dios. Haz milagros hoy este día entre nosotros, Señor. Milagros, milagros, maravillas, porque tú vives y reinas, Dios. Aleluya. A los que estamos, a los que estamos, a los que estamos aquí. Yo creo en ti. Aleluya. Sí, Señor, derrama, derrama, derrama. Deja que la presencia de Dios llene tu corazón, tu vida, hermano. Aleluya. Creemos en ti, Dios, creemos en ti. Hoy derrama, derrama, Señor, de tu Espíritu. Y los dones estén fluyendo en tu iglesia. Aleluya. Aleluya. Ríndete a Dios en alabanza, en adoración, amén. Aleluya. Toda gloria, toda honra para ti, Señor. Recibe toda gloria, toda la honra. Dile, Dios, recibe, 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 Señor, toda la gloria que hoy rinde tu pueblo. Aleluya. Gracias, gracias, Dios. Aleluya, gracias. En lo que harás en mí, Señor, y a través de mí, Señor. Dile, Dios, yo creo en ti, en lo que vas a hacer y estás haciendo en mí, pero también en lo que vas a hacer a través de este instrumento para tu honra y tu gloria, Señor. Gracias, gracias. Aleluya. Aleluya, aleluya, gracias. Aleluya, amén. Un aplauso a nuestro Dios, amén. Gracias, gracias a Dios, porque es una bendición poder estar aquí y servirle, hermanos. Así que aprovecha cada oportunidad que tengas para servirle, en lo que sea, en el área que sea. Si Dios dispone algo en que servirle, hermano, hazlo y hazlo de lo mejor, porque si eres fiel, Dios va a ir añadiendo cada vez más y más.